capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer 5 versículos. Vamos a leer del versículo 24 al versículo 29. Y esta vez lo voy a leer yo solo. Así que le pido que se pongan de pie como reverencia a la palabra de Dios. Cuando tenga el pasaje puede decir amén. Primera de Colosenses. Colosenses. Están poniendo atención. Ya ven. Muy bien. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Voy a leerlo yo solo. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que ella es viva, es eficaz, es cortante más que toda espada de dos filos, porque alcanza hasta partir el alma del espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, y sabemos que tu palabra nunca jamás volverá a ti vacía. Señor, usa en esta mañana al pastor Marcos, aquellas palabras que tú pusiste en su mente y en su corazón, Señor, que ellas puedan calar en nuestros corazones, que puedan redarguirnos, que puedan corregirnos, que puedan instruirnos en justicia, como tú dices en tu palabra. Úsalo, Señor, en esta mañana y que su predicación sea guiada por tu espíritu y no con demostración humana, Señor. Te damos gracias, habla en nuestros corazones, permítenos estar atentos y diligentes a lo que tienes que enseñarnos en esta mañana. Te damos gracias y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Cristo Redentor, digno de adorar. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Bueno, yo había prometido, hermano, que iba a terminar el capítulo de Colosenses. Y el día de hoy vamos a cumplir esa promesa. Amén. Capítulo 1. ¿Cuántas buenas y preciosas verdades no le hemos sacado a este capítulo? Para mí ha sido de tremenda bendición. El día de hoy vamos a terminar esta sección. Y hay una carga en mi corazón porque es un pasaje, mi estimado hermano, si usted es conocedor de la Escritura, es un pasaje bien profundo. Es un pasaje que tiene muchas avenidas y que tiene varias salidas hacia diferentes lados, pero que el centro de este pasaje es algo que le enseña al cristiano una verdad sin precio, que no tiene precio. Y yo no sé si usted se acuerda, pero hace algunas semanas, ya el año pasado, se escucha muy lejos, pero no tanto así. Tuvimos una serie de lecciones o una serie de estudios donde hablamos acerca de las riquezas espirituales, ¿se acuerda? Y también esa serie ha sido de tremenda bendición. Hablamos acerca de las riquezas de su gloria, ¿se acuerda de eso? Riquezas de su gloria. Hablamos de las riquezas de su gracia. Hablamos también acerca de las riquezas de la gloria de su herencia. Y otra por ahí que se me escapa, uno de los primeros estudios. Pero el día de hoy vamos a tratar una riqueza más que viene a estar aquí, donde hemos estado hablando por ya varios domingos en el libro de Colosenses. Y esa riqueza de la cual vamos a estar hablando es la riqueza del misterio de Cristo. La riqueza del misterio de Cristo. Y usualmente predicamos en domingo, pero cuando pasamos por algo así, hermano, es necesario que enseñemos la palabra del Señor para que usted la pueda comprender. Y bueno, hay veces que se sirve leche y hay varias exhortaciones, pero también tiene que usted estar acostumbrado, hermano, a que debe de haber enseñanza también. Amén. Y sí se hace los miércoles. El día de hoy simplemente lo voy a hacer de esta manera por causa del tema que está aquí delante de nosotros. Y yo espero que pues ponga atención a mucho y que en este momento pueda orar conmigo para que Dios me dé sabiduría en desarrollar este tema. Inclina su rostro, hermano, nuevamente. Señor, es un tema precioso. Es un tema, Señor, que puede traer convicción, que puede traer un reto también a nuestra vida, que puede traer consuelo, Dios, también. Rogamos, oh Dios, que nos dirijas en todo lo que vamos a decir. Que tu Señor nos dé sabiduría y que aclares mi mente, mis pensamientos, para que esta riqueza, Señor, pueda ser tan evidente a mis hermanos y a mis hermanas como lo es para mí, para todo cristiano, Señor, que ha tenido una Biblia en mano y que la ha estudiado en su profundidad. Bendice, Señor, estas palabras que van a hablar. Añade tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy voy a dar el mensaje de aquí de la parte de abajo porque voy a usar un poquito la pizarra. Hermano Christopher, me echa la mano con él. Y como que cae bien esta enseñanza el día de hoy con este frío. Así que acorrúquese ahí en su silla, saque su pluma y papel y entonces
Esperemos que el Señor nos enseñe el día de hoy. Antes de comenzar, quiero que usted vea estas palabras, porque si usted no sabe lo que significan esas palabras en la Biblia, pues va a tener dificultad en entender varias cosas. Y puse las definiciones más fáciles de cada una de ellas para que usted vea cómo las vamos a estar tratando, pero también una manera en la cual la Biblia las menciona. Por ejemplo, cuando tenemos aquí la palabra Israel, pues nos estamos refiriendo a una nación, nos estamos refiriendo a un pueblo, ¿ok? Se puede decir, el pueblo escogido de Dios, sí, lo puede agregar ahí, pero Israel es una nación, es un pueblo, amén. Entonces, un israelita, nos estamos refiriendo a alguien que está relacionado a Israel, o sea, una etnicidad. Cuando hablamos de un judío, hay varias connotaciones porque se usa de diferentes maneras en la Biblia. Por ejemplo, se comenzó a usar en el Antiguo Testamento para los moradores que estaban en Judá y los descendientes de Judá también. Así que se les decía judíos por ser descendientes de Judá o por vivir en el país de Judá. Pero también luego esta sección se le consideró como Judea, y también los romanos le decían a las personas que vivían ahí judíos. ¿Ok? Otro término o otra definición que tiene que ver con judío es alguien que es religioso, que practica el judaísmo. Por eso es judío, dicen. Y literalmente, Judá, o de donde viene la palabra judío, o sea, de donde viene la palabra es alabanza a Dios. Por lo tanto, alguien que es judío es el que alaba. ¿Ok? Todas estas cosas son importantes, hermano, porque yo estoy ya terminando de cocinar, ¿cómo se dice? Cocinar un estudio que voy a traer un miércoles y quiero que lo apetezca solamente el día de hoy, pero la Biblia tiene diferentes niveles de entendimiento que usted como cristiano debe estar interesado, escúchame bien, en aprender. Si usted solamente se queda en un solo nivel, entonces se va a comenzar a sentir así como medio aburrido, no le entiendo, hay mucha historia, mucho esto. Entonces está el primer nivel, que es lo que dice. Luego, si usted estudia, usted va a encontrar no solamente lo que dice, pero va a encontrar lo que significa. Pero hay otro más, y es lo que Dios intentó decir con eso, lo que Dios tenía en mente. ¿Y sabe lo que se llama esto? Se llama el sentido espiritual. Hay gente que se queda solamente aquí, hay gente que se queda también solamente aquí, y hay gente que dice, oye, pero ¿cómo está ahí el asunto? Como que hay algo más ahí, y le sigue rascando y se va a encontrar con esto. Por eso es que si usted no entiende cositas como esta, hay veces que el judío, esta palabra judío en el Nuevo Testamento se va a utilizar de diferentes maneras, y si usted simplemente dice, no, pues yo sé que la palabra judío significa el que alaba, eso es todo, o es el que está en Judá, o es el que vive en Judá o Judea. Entonces usted está simplemente viendo lo que dice o lo que significa. Pero si usted le sigue rascando, se va a encontrar con que de repente como que la Biblia lo utiliza la palabra judío de otra manera, de una manera espiritual. Y si usted solamente se queda con lo de arriba, pues mire, nadie le va a decir no es cierto, nadie le va a decir, hey, el hermano está en lo incorrecto, pero pues no va a poderle sacar provecho a pasajes que la Biblia habla acerca de esta palabra en diferente manera. El sentido espiritual, y una vez aquí lo tratamos, pastor, no sé si se acuerda que mencionamos acerca de Moisés, cómo Moisés dejó las cosas de Egipto por sufrir el vituperio de Cristo. ¿Se acuerda de eso? Y que de ahí salió el tema del sentido espiritual. Bueno, solamente fue una pequeña avenida que tomamos y nos devolvimos otra vez al tema, pero un día de estos vamos a tocar esto. Y esto yo creo que a todo aquel que tiene años en el Evangelio le va a encantar, le va a gustar porque va a poder ver la Biblia con otros lentes que nunca los había
había visto antes. Ok, bueno, solamente por decirlo así entonces, usted tiene ahora estas palabras y lo vamos a estar tocando. Tiene, por ejemplo, la circuncisión, ¿ok? La circuncisión, y no voy a ir en detalle ni voy a hacer una, ¿cómo se dice? Una explicación literal de lo que es, pero si usted ha leído la Biblia, pues sabe que la circuncisión, bueno, era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y que era necesaria para ser parte de la nación de Israel, ¿ok? Si usted no se circuncidaba como varón, entonces no estaba bajo la umbrella, bajo el paraguas de la protección de ese pacto. ¿Ok? Entonces tiene la circuncisión, tiene a los israelitas o a Israel, judío, y luego tiene una palabra que se llama gentil. ¿Ok? Gentil. ¿Quién es un gentil? Todos los demás. Judíos y después todos los demás. Judíos y gentiles. Dos grupos en la Biblia bien marcados. Aquellos que son del pueblo de Israel y aquellos que no pertenecen a eso o que son parte de la incircuncisión. Para no tomar tiempo, incircuncisión. Ok, con esas palabras en mente, usted va a entender mejor lo que vamos a decir el día de hoy. Pero vaya conmigo a Colosenses 1:24. Y dice la palabra de Dios aquí, escuche bien, hermano. Yo creo que el Señor me dé sabiduría porque esto es hermoso, precioso, se emociona uno. Yo doy la clase el día de hoy, pastor, y lo usted predica ahorita. Lo cambia a predicación. Dice la palabra de Dios aquí, hermano, que a Pablo, voy a hacer una recapitulación de las otras predicaciones. Vea el versículo 24. Él decía que se gozaba porque padecía por el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda de esa predicación? Y de ahí él dijo que también ese sufrimiento era porque Dios le había dado un trabajo en específico. Y ese trabajo está en el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y ese trabajo específico, decía, era para que anuncie, disculpe, cumplidamente la palabra de Dios. Hermano mío, pero aquí entramos en materia. No cualquier palabra, escuche bien. No cualquier palabra. Te voy a decir la palabra de Dios en su totalidad. No, Pablo está diciendo, a mí Dios me escogió para predicar su palabra cumplidamente, pero una sección de ella en específico también. Y es la que dice aquí. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Escuchó eso? Y dice aquí, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quién, hermano? Necesita subrayar eso, hermano. Necesita subrayar eso. Entre los gentiles. Dios escogió a Pablo y a otros cuantos que él menciona ahí sin nombre. Y les dijo el Señor, ustedes van a llevar este mensaje, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio del cual estamos hablando, hermano? Bueno, Pablo lo menciona ahí. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No, hay una palabra, él resumió, pero muchísimas cosas, hermano, en estas solas palabras. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades y que ahora ha sido manifestado. Hermano, y dice, este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Uf, qué palabras. Qué tremendo el apóstol Pablo. ¿En qué nos vamos a estar centrando entonces nosotros, mi estimado hermano? ¿Cuál es la idea central de todo lo que vamos a estar hablando? Escríbala, por favor. Está bien cortita. La inclusión de nosotros los gentiles en el pueblo de Dios. Eso es una verdad, hermano, hermosa, preciosa y que nos va a traer bastante, pero bastante bendición el día de hoy. La inclusión de los gentiles en el pueblo del Señor.
Y cuando nosotros vayamos a ver todo lo que significa todo esto, hermano, vamos a llegar a la misma conclusión. Cristo es la esperanza de gloria de nosotros. Así que lo voy a llevar por una aventura de lo que aquí se abrevió y de lo que Pablo omitió, pero que se lo dijo a otras iglesias en otras cartas, para que usted vea que esta frase, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el peso que puede tener en nuestras vidas. Now, vamos a comenzar con esto. El plan de redención que Dios había, valga la redundancia, planificado, estaba a la vista de todos, pero a la misma vez estaba escondido. ¿Escuchó eso? No es que no estuviera aquí en la escritura, pero Dios lo tenía retenido. Misterio en la palabra del Señor, especialmente en el griego, es un conocimiento retenido. Conocimiento retenido. Y Dios decidió retener ese conocimiento, mi estimado hermano. Decidió retenerlo hasta un tiempo en específico. Y eso es, ¿cuál tiempo cree usted? Cuando el Señor Jesucristo vino, se encarnó y llevó a cabo esa ofrenda por todos nosotros. Now, yo dije, estaba a la vista, Dios lo había dicho, pero la gente no lo veía, y si podía ver algo del asunto, lo entendía mal. ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero a que a un personaje llamado Abraham se le hicieron varias promesas. ¿Se acuerda de él? Alguien que se acuerde de una promesa hecha a Abraham. A ver, ¿quién dice yo? Bueno, específicamente dice la palabra, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, lo que entendió Israel, escúchame bien, lo que entendió Israel es que de los descendientes de Abraham, Dios iba a bendecir al mundo. Eso es lo que ellos entendían. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿A poco no se lo echaron en cara al Señor Jesucristo? Ellos tenían, pero en grandes, nosotros somos del pueblo, somos de la circuncisión. Es más, en su mente ellos esperaban simplemente que viniera el Mesías y viniera con poder, con gloria, y que restaurara a Israel a su forma original o más allá de ella, que Roma quedara subyugada debajo de sus pies y que todos sus enemigos se postraran delante de ellos y reconocieran que el Dios de Israel era el verdadero Dios y que también Israel iba a gobernar, y ellos soñaban con eso. Decían, wow, que venga el reino. Y de repente llega el reino y llegó el rey a un establo. ¿Cómo? Hijo de un carpintero. No. Nosotros esperamos un Mesías, un libertador. No, así no lo queremos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea diferente. Ellos querían reinar. Ellos querían instaurar su propio reino con el Mesías ahí, etc. Y entonces lo hacían así porque ese conocimiento, hermano, estaba retenido. No lo entendían. Déjeme decirle algo. Lo que el Espíritu Santo dice en el Nuevo Testamento no es nada comparado con lo que ellos estaban aquí pensando. Lo que el Nuevo Testamento le dice a usted de esas promesas son completamente otras cosas. Vaya conmigo a Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Y va a ver lo que el Espíritu Santo tenía en mente. Vamos a ver un poquito del sentido espiritual. Gálatas 3, versículo 8. ¿Está ahí? Escucha bien, hermano. Y la escritura, vamos a comenzar desde el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién, hermano? De Abraham. Escucha, hermano. Y la escritura, no los del pueblo de Israel ni nadie más que se la haya inventado, no. La propia escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿A quién, hermano?
a los gentiles. ¿A quién Dios tenía en mente? No, hermano, todos. A todas las familias de la tierra, pero Israel pensó que solamente ellos, que ellos iban a ser los meros meros. No, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tenía en mente a todas las familias de la tierra. Vaya conmigo a Romanos 4:13. Romanos 4, versículo 13. Dígame cuando esté ahí. Mano mío, lo borré, ¿verdad? Lo borré. Pero una cosa, escucha bien, una cosa es lo que Dios dijo. Otra cosa es lo que significa. Y otra cosa es lo que Dios de verdad tenía en mente. ¿Está conmigo? Ok. ¿Qué Dios tenía en mente entonces con Abraham? Todos. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 13 de Romanos capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero de ¿qué, hermano? Del mundo. Óigame, pero del mundo. Eso no lo dice la Biblia. Pero es que hay algo bien profundo en eso. O sea que cuando Abraham llega delante de Dios y se presenta, Dios comienza a hablar con él y le comienza a dar las promesas y le dice: la tierra en la que moras se la voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Y sabe lo que entendió Israel? La tierra de Canaán. Peleándose por la tierra, un pedacito de tierra. Pero lo que Dios tenía detrás era precisamente lo que estaba diciendo Dios: la tierra en la que moras. Es más, ¿y sabe lo que le dijo el Señor a Abraham? Mira para tu derecha, mira para tu izquierda, mira para allá. Todo. Si ve, hermano, el sentido espiritual está diciendo a usted: Dios tenía en mente hacerlo heredero del mundo. Todas las familias de la tierra. ¿Alguien está conmigo? Me voy explicando hasta ahorita, hermano. Ahí hay algo tremendo aquí. Por eso es que usted ve a una nación de Israel que no entendía, que no sabía lo que estaba sucediendo. Vaya conmigo a Lucas 19:41. Ellos no entendieron, estaba velado de sus ojos, pero no solamente de ellos, hermano, de Satanás, de todos estaba escondido. Nadie sabe, nadie supo ahí lo que pasó, pero vaya ahí conmigo a Lucas 19:41. ¿Está ahí? Lucas 19:41. El Señor llega delante de Jerusalén y dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Escuchó eso, hermano? Israel no sabía lo que estaba pasando. Hermano, ni siquiera el mismo Satanás sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué andaba Cristo caminando por las calles de Galilea, de Palestina, de la tierra allá? Hermano, ni siquiera el diablo sabía. Lo que hizo el Señor Jesús en la cruz estaba velado de todo. Es más, el Señor mismo decía: es necesario que el Hijo del Hombre haga esto. Y la gente decía: que muera, que sea sepultado y resucite. Y la gente decía: no entendemos. Que en ninguna manera esto te acontezca. Amén. Hermano mío, imagínese, si Satanás hubiese sabido que matando a Cristo se iban a pagar los pecados de toda la humanidad, ¿usted cree que lo hubiera hecho? No lo hubiera hecho. Pero fue él quien orquestó todo. ¿O no dice la palabra de Dios que Satanás entró en Judas? ¿Quién andaba haciendo lo de Judas, pastor? Andaba orquestando todo según él para llevarlo a la muerte. Pero dice la Biblia que a través de la muerte él venció el imperio de la muerte.
Y dice también la palabra de Dios en Colosenses que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la resurrección. No, en la cruz, comenzando desde ahí. O sea que todo lo que sucedió, nadie se lo veía venir. Por lo tanto, lo que iba a venir después de ahí, pues hermano, Dios tenía que obrar de una manera para que la gente entendiera lo que sucedió ahí atrás. ¿Por qué? Porque la gente pensaba de aquel tiempo que el judío solamente y que el israelita y que solamente ellos. Pero vaya conmigo ahora entonces a Primera de Pedro 1:10 y vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Primera de Pedro 1:10. Aquellos que les gusta la lechita con ya calientita, ahora saque los dientes, hermano, trate de masticar un poquito. Dice ahí, Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo, esto ha estado escondido desde los siglos y edades, pero ahora Dios ha decidido sacarlo y dárselo a ustedes, todos los gentiles que no sabían el asunto. Y también explicarle unas cuantas cosas a los de Israel, porque ellos todavía estaban en su propia babo. Estaban en su propio mundo. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, a él se le salieron esas palabras poderosas que la gente debería, ahora entendemos, pero si yo hubiera estado en aquel tiempo también me hubiera quedado en el aire quizá. Pero él dijo en Juan 10, escuche, él dijo estas palabras, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que traer. ¿Usted sabía que existía ese versículo, va? Vaya conmigo ahí a Juan, por favor, rápido, para que usted vea lo que ya vamos a poner en base ahí. Juan 10, versículo 16. Juan 10, versículo 16. Dígame, consejo, hermano, ¿está ahí? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá, ¿qué hermano? Desde ahí el Señor comenzó a decir el gran misterio del cual estamos hablando el día de hoy. Un rebaño. Un rebaño. No dos rebaños. Un rebaño. Un rebaño. Y un solo pastor. Yo creo que las palabras del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, mi hermano, escúchame bien, que si alguno enseña una cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, el tal está envanecido. Nada sabe del ir acerca de cuestiones de contiendas, de las cuales nacen palabras vanas, envidias, palabrerías. O sea que todo lo que nosotros enseñamos tiene que conformarse, dice la Biblia, a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y el misterio que estaba oculto desde los siglos de edades se tiene que conformar a lo que dice aquí. Que Dios iba a traer otras ovejas y que iba a haber un solo rebaño y un solo pastor. Habiendo dicho eso, pues el Señor tenía ese propósito y escogió una persona, y después de unas cuantas más que no están por nombre, para que llevaran ese misterio y dijeran a los gentiles, gentil, sabes que Dios te está llamando y puedes ser parte de este rebaño. ¿Yo? Y el judío, ¿sabe lo que estaba diciendo? Ellos. Nosotros de este lado estamos, yo, ellos.
¿O no se sorprendió el apóstol Pedro cuando Dios lo llamó con Cornelio? Dios se lo tuvo que poner en una visión, decirle, mira estos cuadrúpedos. Y dice, no, Señor, ¿cómo? Yo eso nunca he comido. Y cuando él entra pateando las piedras ahí con, con Cornelio, dice, ustedes saben qué tan malo es para mí hacer esto, pero Dios me ha mandado, así que, ¿qué hago? Ya para ese entonces Dios estaba trayendo algo entre manos y dijo, voy a escoger a alguien para que lleve esto a un grupo, que son los gentiles. Y ese fue el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Hechos 26, 17 y véalo usted ahí. Hechos 26. Yo le seguí el rastro a esto, hermano, levanté las piedras y dije, hay que sacar todo. 26, 17. ¿Está ahí, hermano? Hechos 26, versículo 17 dice así. Me llego ahí. Versículo 16 en adelante dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Dice, para ponerte por ministro. ¿Y se acuerda lo que dijo él en Colosenses? Dios me puso por ministro. O sea que esto se conforma a eso. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué, hermano? Te envío. ¿Y para qué lo envió a nosotros, hermano? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano mío, eso usted lo ha escuchado un montón de veces, quizás en otra predicación, pero en realidad lo que Dios está haciendo es, hay tantas personas que van a ser salvas, pero son gentiles, y te estoy enviando a ellos. Ellos necesitan escuchar. Y vuelvo y repito, los gentiles, ¿pero qué no Israel? Israel dice, ¿pero qué? ¿Y qué de nosotros? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Now, ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié yo en esto? Es porque esto se vino desenvolviendo poquito a poquito. No fue que ya lo sabemos todo el día de hoy. No, hubo un proceso. Los apóstoles Pedro, Felipe y todos ellos estaban predicando Israel, pero luego sale la excepción que es Cornelio. Y ahora viene un apóstol dedicado completamente a los gentiles. Y lo que iba a predicar a los gentiles, escucha, hermano, lo que Pablo iba a predicar a los gentiles iba a ser el evangelio, pero de una manera, ¿cómo se dice? A ver, antes de que me vaya a crucificar usted aquí. Con un approach diferente. A ver, ¿cómo? Con un acercamiento diferente. ¿Ok? Él le iba a tirar a un grupo diferente, a gentiles. Por lo tanto, Dios tenía que revelarle algo, escúchame bien, diferente a él. Algo que los gentiles dijeran, oye, ese era yo. Está hablando de mí. Wow, Dios me tenía en mente. Bueno, vaya conmigo a Gálatas y ahí se nos va a decir lo que dice el apóstol Pablo acerca de él en su biografía. Mire qué tremendo. Para ir a salvar a los gentiles, Dios tuvo que escoger a este varón y enseñarle ese acercamiento diferente. ¿Está ahí? Gálatas 1, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, todavía no llega. Gálatas 1, 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, se lo enseñó Pedro. ¿Lo escuchó de Pedro o de Felipe? No, va. Lo que él iba a predicar, el evangelio que él iba a predicar, dice, no es según hombre.
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Escuchó eso, hermano? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Versículo 15, vamos brincando para ahorrar tiempo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén para preguntarle a Pedro. No, o sea, él iba a otra parte, hermano. Él iba a otra gente. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Se aventó una tremenda conversación con Pedro. Y dice, vamos a brincar ahora el versículo capítulo 2 para ahorrar tiempo otra vez. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿La cachó o no la cachó, hermano? Yo ando predicando algo allá en Asia, en todas partes. Y Pedro está predicando otra manera. O sea, ellos no están en conflicto. Simplemente que la manera en acercarse al gentil iba a ser diferente. Muy diferente. Entonces tuvo que aprender esto de parte del Señor. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 6, pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice él. Dios no hace excepción de personas. A mí pues lo de cierta reputación, nada nuevo me comunicaron. Y dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, vuelvo aquí a mi lista, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Para que nosotros fuéramos a quién, hermano, otra vez repito, a los gentiles. Y ellos a la circuncisión. Así que Pablo en Colosenses y en Efesios, a donde vamos a ir, viene a resumir todo y dice, yo fui puesto para predicar el misterio que había sido oculto. Ahora sí vamos a ir a ese misterio rápido. Vaya a Efesios capítulo 3. ¿Está ahí, hermano? Y básicamente la Biblia les está diciendo todo el día de hoy, hermano. Usted simplemente ponga atención. ¿Cuáles son las riquezas de este misterio? Porque dice el apóstol Pablo, las riquezas de este misterio que es Cristo en vosotros. Dice, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, escucha, hermano, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para con vosotros. Now, le voy a hacer una observación. Abra su Biblia en Colosenses, porque usted tiene que saber que estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Colosenses 1, versículo 25. Estamos hablando del mismo tema. No nos estamos brincando de parte. Colosenses 1:25 y mantenga Efesios capítulo 3 abierto. Entonces dice en Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto. Entonces dice aquí en Efesios capítulo 3 versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, por revelación me fue declarado, ¿qué, hermano? El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y ahorita vamos a ir a donde escribió brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de ¿quién, hermano? De Cristo.
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí le va a decir el gran misterio, mi estimado hermano. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál era lo que había dicho el Señor? Un solo rebaño. Voy a traer otras ovejas y va a haber un rebaño y va a haber un pastor. Y dijo el apóstol Pablo, a mí se me escogió para ir y anunciarles un misterio que nadie sabía, ni siquiera los de Israel se habían dado cuenta, pero déjame te lo digo de una vez, los gentiles, estos que nadie quería, que eran los demás, los de allá, son miembros del mismo cuerpo. ¿Con quién? Bueno, usted va a ver que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hermano mío, le hemos perdido la vista a ese misterio y el día de hoy yo se lo quiero hacer evidente. El misterio es sencillo. Dios te tenía en mente para ser pueblo suyo. Pueblo suyo. No un pueblo diferente. Un pueblo suyo. O sea que me está diciendo, pastor, que yo soy un Israel étnico. O sea, soy parte. No, hermano. A donde vamos a llegar, usted se va a quedar asombrado. Pero Dios te está llamando a ser pueblo de Él. Pueblo de Él. No un pueblo de Él. Pueblo de Él. No un extra. Pueblo de Él. Habiendo dicho eso, cuando usted ve que Pablo dice, ya escribí acerca de esto brevemente, o sea, anteriormente, él está hablando aquí del capítulo 2, versículo 11, y ahí se nos dice a nosotros la realidad nuestra antes de Cristo y la realidad nuestra después de Cristo. Leámoslo ahí entonces, Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quién, hermano? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, ¿qué, hermano? Incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿cuándo, hermano Ferney? En aquel tiempo, cuando éramos gentiles por la llamada incircuncisión, por la llamada circuncisión, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Wow, ya se está poniendo la cosa tremenda aquí. Hermano mío, usted y yo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos simplemente gentiles. Pero Dios tenía en mente que a través de Cristo nos iba a alcanzar a justificar también a nosotros. Dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A qué era equivalente haber quedado fuera del pueblo de Dios? Si no éramos pueblo de Dios o la nación de Dios, estábamos lejos de los pactos, estábamos lejos de todo. Pero ¿qué dice el versículo 13? Pero ahora. ¿Cuándo es ahora, hermano Christopher? Ahora. Ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hermano mío, yo estaba lejos, usted estaba lejos, habéis sido hechos cercanos. Usted está leyendo el misterio que había estado oculto, hermano. Que usted no era nadie. Que usted no había promesas para usted, no había pactos, no había nada. Pero ahora, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escucha bien, hermano, porque no podemos minimizar ninguna de estas palabras.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. Now, después de todo lo que yo he estado hablando, ¿de qué dos pueblos se está refiriendo allí? De los gentiles y de los judíos hizo un pueblo. Hizo un pueblo. ¿Sabe por qué? Porque eran dos. Éramos judíos y éramos gentiles, pero en Cristo agarró de aquí, agarró de acá y dijo: un solo pueblo, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. No, yo necesito seguir leyendo porque la Biblia es la que lo está diciendo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. Y dice, derribando la pared intermedia de la separación. Había una pared. ¿Escuchó eso? Judíos, gentiles, separados. Pero de este lado era lo que estaba bueno. Amén. Porque aquí estaban los pactos, las promesas. Entonces dice Dios, vamos a quitar esto y vamos a unirlos de los dos pueblos, uno solo, un solo rebaño. Y dice, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, hermano, vuelvo y repito, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Dónde lo logró Él? Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Y aquí está la clave, hermano. Estos no estaban reconciliados tampoco. ¿O usted cree que Cristo murió por nuestros pecados y los de ellos no? No. Él reconcilió a los dos. A través de Cristo Él reconcilió a judíos y a gentiles. Dice, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban también cerca. Y usted dice, por lo menos estaban cerca. Es que es la verdad. ¿O no dice el apóstol Pablo, qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucha, en todas maneras. Les ha sido confiada la palabra del Señor. ¡Qué tremenda bendición! O sea que estaban cerca, les había dado el Señor promesas, pactos. Y dice aquí, porque por medio de Él, versículo 18, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los dos, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo. No, aquí no hay otro espíritu para ellos y otro espíritu para mí. Pactos para ellos y pactos para mí. No. Los dos, juntitos, entramos por un solo espíritu al Padre. Entonces el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Israel. ¿Es lo que dice ahí? No, mi hermano, de la familia de Dios. Dios lo hizo pueblo. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo lo entendía y lo predicaba, pero hay alguien más que lo entendió después de Cornelio, después de que todo se asentó el polvo. Dijo, wow, qué tremendo. Y envió tremendas cartas y le dejó saber a cristianos como usted y como yo, verdades tremendas. Primera de Pedro 2:9, vaya ahí conmigo. Primera de Pedro 2:9. ¿A qué horas termina ya estoy pasado, Ok, vamos a. Wow. Sorry, pastor. Oh, ya. No, con eso terminamos y usted le da ahí para. Dice 2:9. ¿Cómo se lo pongo aquí? Mire. Habla de los dos pueblos también aquí, y en el versículo 4 dice, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Antes de que siga leyendo, lea el título de donde está. Primera de Pedro, y tiene ahí un subtítulo arriba o abajo. Dice, primera epístola, ¿qué? Universal. Esta epístola no fue enviada a judíos. Esta epístola fue enviada a cristianos, cristianos judíos y cristianos no judíos. Es por eso que en el versículo 6 en adelante dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis. Pregunta para usted, ¿a quién se está refiriendo? Para vosotros, pues, los que creéis. ¿Usted cree que a quién se está, a estos o a estos? A los dos, al pueblo de Dios. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, sean de aquí o sean de acá, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace traer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes? Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Usted no era pueblo, yo no era pueblo. No éramos pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano mío, usted es pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. No, ustedes son gentiles. No. Mire, yo voy a terminar, yo creo, este estudio en el devocional, pero usted se va a dar cuenta que ya ni siquiera ese término nos aplica a usted y a mí. Ya no aplica. Y hay versículos que nos hablan a nosotros de una manera. A ver, ahí está uno. Léalo. Versículo 11. Es el siguiente. Es el siguiente. Mire cómo nos habla la palabra de Dios a usted y a mí, que no éramos pueblo, que ahora somos pueblo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quién? Entre los gentiles. No, siempre la Biblia va a hacer esa diferencia para que usted entienda de lo que se está refiriendo. Pero en sí, la Biblia dice ya, tú que eres pueblo, dice, no te andes comportando, cuidado cómo te comportas delante de los gentiles. El gentil, al final, en los ojos del Señor, es alguien que no ha creído, alguien que está fuera, pero a usted ya es pueblo de Dios. Ya está dentro, ya fue hecho cercano. ¿Qué bendición la palabra del Señor? Amén. ¿Cuál es el misterio entonces, hermano? Hasta ahorita donde vamos, que somos pueblo de Dios. No somos otro pueblo, somos pueblo de Dios. De ambos hizo uno solo y derribó esa pared. Amén. Vamos a terminar ahí y entonces vamos a tener la escuela dominical. Yo le voy a dar chance al pastor también aquí con los jóvenes, me los voy a llevar y entonces regresamos acá, ¿ok?